Sean todos bienvenidos a este congreso en honor al Padre Celestial. Después de estos 33 encuentros, de estos 33 días de preparación para la consagración al Padre Celestial, culminamos con este congreso dedicado a nuestro Padre del Cielo. Y desde ya nos encomendamos al corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima por los frutos de cada uno de los conocimientos que hemos adquirido y que hemos experimentado con respecto a nuestro Padre de los cielos. En el día de hoy, en esta charla vamos a hablar un poco sobre Dios como Padre del cristiano. Un poco más específicamente vamos a hablar sobre la relación de Dios que da al hombre y los compromisos que el hombre tiene con respecto a su Padre de los cielos, ¿no? Nuestro Padre empieza esta relación filial borrando por medio del perdón el pecado de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestras culpas precedentes. Luego nos regenera, nos hace en suma nacer a una nueva vida, nos da alimento, enseñanza, educación y como un buen padre también nos reprende por amor a nosotros. Nos protege, nos escucha, nos cuida para que al final nos pueda dar la herencia prometida. El hombre, nosotros en cambio, le debemos ante todo amor filial. Debemos esta confianza que brota del corazón y que hace posible, desecha todo temor servil, como dice San Juan en su primera carta. Y en suma, el compromiso del hombre como hijo de este Padre es el amor, la confianza, la obediencia y la imitación. Eso es lo que vamos a ver en este primer encuentro de manera muy particular. Este compromiso que el Padre asume gratuitamente con cada uno de nosotros como sus hijos, de alimentarnos, cuidarnos, de enseñarnos, de guiarnos, de manifestarnos su amor. Y el compromiso del hombre, el hombre que adquiere este compromiso cuando se hace hijo de Dios, este compromiso de amor, de confianza, de obediencia y de servicio, de imitación, ¿no? Vamos a ver un poco más específicamente cada una de estas características de nuestra relación con nuestro Padre de los cielos, con todo lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, algunas cartas de San Pablo, a las cartas de San Pedro, de San Juan y algunos de los elementos revelados por el mismo Jesucristo en los Evangelios. Primeramente tomamos un poco la realidad revelada por San Pablo en los Gálatas, ¿no? Cuando San Pablo dice a esta comunidad de Galacia: cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Y como sois hijos, Dios infundió en vuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero, por disposición de Dios. San Pablo aquí revela la realidad de los paganos, de los gentiles y de aquellos que, habían abrazado la fe en Jesucristo. Los paganos que antes vivían sometidos a divinidades, a poderes cósmicos y básicamente a divinidades falsas, ¿no? En el plazo establecido por Dios llega Moisés, hace conocer la ley de Dios al pueblo y libera al pueblo de esta esclavitud, ¿no? Y esta es la relación que Dios establece con todo hombre, con todo su pueblo, pero con cada hombre en particular. Y en esta relación Él nos infunde el Paráclito, Él nos infunde, nos regala el Espíritu que nos permite reconocerlo como su Padre, ¿no? Así como en el plan natural un niño es capaz de reconocer su padre, su madre,
también en el plan espiritual es el mismo Espíritu quien nos infunde este instinto, se puede decir, ¿no? Esta certeza de que hemos recibido el Espíritu como un don de Dios y que Él mismo nos impulsa, nos enseña esta realidad de Dios como Padre de todos los hombres. Nosotros empezamos a ser hijos, dejamos de ser esclavos y empezamos necesariamente a ser hijos, ¿no? Y bueno, esta es la realidad que también San Juan en su Evangelio, en el capítulo 8, versículo 34, nos manifiesta. Quien comete pecado es esclavo. Esta realidad, ¿no?, que se hace patente en el Evangelio es la realidad del hombre que sale de la condición de pecador y pasa necesariamente a los brazos de Dios Padre, ¿no? Una consecuencia de esta filiación divina es una herencia que no requiere en el plan espiritual necesariamente, en fin, la muerte del testador, en este caso de nuestro Padre. En la parábola del hijo pródigo, nosotros vemos esa realidad muy bien declarada por nuestro Señor. Está el padre que aún en vida hace con que su hijo menor goce como a pedido de la mitad de esta herencia, ¿no? Este hijo que malgasta todos sus bienes y regresa a su casa y bueno, nunca ha encontrado tanta felicidad como en el hecho de compartir con su padre, de volver a estar en comunión con él. Por lo tanto, bueno, esta realidad nos enseña que en el plan espiritual nuestra herencia significa estar con nuestro Padre, ¿no? La herencia que nos espera no es necesariamente una posesión cuantitativa, sino una relación plenaria. Gozar del amor paternal de Dios. En esto consiste el tesoro del cristiano. Y bueno, consiste en el sentido que ya se puede ver y ya se puede desear. Y por medio de la virtud de la esperanza se puede creer que se posee desde ahora, pero que se poseerá verdaderamente en la gloria, ¿no? Como una realidad eterna que nos espera a cada uno de nosotros, hijos de Dios, y que es lo que nosotros vamos a ir delimitando en el transcurso de esta charla, ¿no? También otro texto de San Pablo, su carta a los Romanos en el capítulo 8, nos enseña un poco sobre las siguientes contemplaciones, todavía en el aspecto de la relación de Dios hacia el hombre, o más bien dicho, de los dones que Dios, Padre del cristiano, ha sido capaz de darnos, de prodigarnos para manifestarnos su amor paternal. Dice San Pablo: no hay condena para los que pertenecen al Mesías, a Jesús, porque la ley del Espíritu vivificante, por medio de Jesús, me ha emancipado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo, ¿no? Aquí San Pablo empieza a delinear una realidad muy concreta de la venida de Cristo hacia nosotros, ¿no? Él hace la comparación con una especie de dos triángulos. El primero de ellos es formado por la ley, el pecado y la muerte. Aquí la ley, figurando la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento, ¿no? La ley que regía el pueblo de Dios, ¿no? Esta ley, la ley antigua, tenía un contenido bueno, ¿no? Esperaba el bien y por lo tanto era buena, ¿no? Manifestaba lo necesario para el bien del hombre, para su justificación ante Dios. Pero aquel que cumplía algún delito, aquel que infringía la ley bajo algún aspecto, ¿no?, necesariamente se hacía merecedor de una pena de muerte. Por lo tanto, la ley en sí, aunque manifestaba algo bueno, conducía el hombre hacia la muerte, se puede decir, ¿no? La ley, en este caso antigua, anterior a nuestro Señor, mandaba desde afuera, no actuaba sobre la debilidad del hombre.
el hombre no se podía verse solo sin su debilidad, no podía verse solito, sin el auxilio de la gracia, separado de su debilidad o aparte de las influencias de su debilidad, y por lo tanto se veía conducido necesariamente a la muerte. Pero el triángulo opuesto, el triángulo de la nueva ley, se forma precisamente entre el espíritu, el cumplimiento de la ley y la vida. El espíritu aquí siendo como la base de esta nuestra relación con Dios. El espíritu que ahora no manda desde afuera de la debilidad del hombre, sino desde adentro. Impulsa el hombre hacia el bien. Capacita el hombre para vivir en la gracia. Y así el hombre puede cumplir con el contenido de la ley y por lo tanto tener vida verdadera, tener la vida plena, ¿no? A pesar de que el pecado era un hecho consumado, era una potencia, era una realidad en la vida del hombre, nuestro Señor interviene y manda a otro más fuerte que el pecado, como dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 12. El Señor manda ante la condición débil del hombre a Jesucristo, que por medio de su muerte nos libera del pecado, nos libera de esta condición de muerte, ¿no? En suma, Dios envía a su Hijo al terreno donde juegan, en fin, el pecado, la ley, el pecado y la muerte necesariamente, y pelea, por así decir, nuestro Señor con esta condición, sale vencedor y libera al hombre esclavo, antes esclavo de esta realidad. Dice San Pablo, si vivís según el instinto, vais a morir. Pero si con el Espíritu mortificáis las acciones del cuerpo, viviréis. Esto lo dice San Pablo entre los versículos 12 y 13 de esta carta. Y en suma es la realidad del espíritu que da muerte a lo que nos mata, ¿no? El espíritu da muerte a cuanto nos hace morir en el plan natural. El espíritu es lo que vivifica el hombre porque hace morir sus pasiones desordenadas, hace morir lo que lo hace apartado de la vida filial con su Padre Dios. El Espíritu es lo que hace con que el hombre pueda clamar a Dios como Padre y vivir conforme esta filiación. Y sigue San Pablo diciendo en el mismo capítulo 8 de su carta a los romanos: y no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos hace clamar Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí San Pablo hace un juego de palabras, ¿no? Al inicio, la palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y en esta misma frase, la siguiente vez en que utiliza el término espíritu, se refiere a nuestro espíritu. Aquí hablando sobre todo de nuestra conciencia, ¿no? Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aquí San Pablo nos enseña que actúa en nuestra conciencia para invocar, para que seamos capaces de invocar por vez primera la palabra Padre, que seamos capaces de verlo como nuestro Padre. Es una de las otras gracias, es el don más grande que nuestro Padre nos regala, es precisamente su Espíritu, el que nos capacita a que vivamos conforme la identidad de hijos de Dios. Y aquí añadimos que el Espíritu en nosotros es un testigo que nos asegura la identidad de hijos suyos. Y nuestra actitud, por lo tanto, teniendo ya nuestra conciencia iluminada por el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, ya no debe ser una actitud de esclavos, una actitud servil, sino una actitud de confianza filial. En los siguientes versículos del mismo capítulo 8 de su carta a los romanos, San Pablo añade: estimo que los sufrimientos del tiempo presente no tienen proporción con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Dice más adelante: la humanidad fue sometida
al fracaso, no de grado, sino por imposición de otro, refiriéndose sobre todo a la condición de pecado, en el momento en que el pecado entra en la historia de la humanidad, pero por la esperanza de que esa humanidad se emanciparía de la esclavitud, de la corrupción, para obtener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La humanidad entera, sigue diciendo, está gimiendo como en dolores de parto. Gemimos por dentro, aguardando la condición filial, el rescate de nuestro cuerpo. Aquí San Pablo hace referencia al tema de la herencia, a la herencia que nos espera, que nos aguarda como una realidad eterna, ¿no? Que la herencia que nos aguarda realmente en el cielo, gozar de la plenitud de la presencia de nuestro Padre, ¿no? La humanidad en general está sometida a esta ley, conforme él nos dice aquí en su carta. Toda la humanidad está sometida a esta angustia, está gimiendo precisamente por, en fin, la condición el cristiano ya posee las primicias del Espíritu, porque por la fe es capaz de mirar esta realidad, la realidad de la nueva ley, la ley de la gracia que nos hace hijos de Dios, y por la esperanza puede decir que desde ahora de algún modo ya la posee, aunque la plenitud se dará en la gloria, ¿no? Pero resulta que incluso el cristiano, por su condición humana común a todos los hombres, sigue sometido a esta corrupción. El cristiano, aunque obedezca a las primicias del Espíritu, porque ya obedece a la nueva ley, de la cual goza ya desde ahora, desde esta tierra, aún así sufre con las consecuencias del pecado original en su carne. Siendo así, todavía todos nosotros todavía nos encontramos en esta condición, gimiendo hasta alcanzar la plenitud de la libertad gloriosa de ser hijos de Dios. El esclavo en la realidad israelita, el israelita esclavizado, aunque nacía libre, para ser liberado de la esclavitud que se le imponía en tal momento de su vida, tenía que ser rescatado por otro miembro de su familia. Pues bien, esta misma realidad en el plan espiritual se repite. Nosotros, en cuanto hijos de nuestro Padre, fuimos sometidos a esta condición de esclavitud y ahora somos liberados por nuestro hermano mayor, que es Cristo mismo, ¿no? Y en conclusión, la conciencia de ser hijos de Dios nos hace esperar y llorar. Esperamos lo que será más en adelante. Y lloramos porque todavía no está, todavía no gozamos de este bien eterno, ¿no? También aquí se subrayan dos cosas en particular. La esperanza como un elemento constitutivo de toda la conciencia cristiana. El cristiano, por ser cristiano, goza de esta esperanza en la vida futura. Goza de la esperanza de poseer esta herencia eterna. Y un segundo punto a resaltar, que esta esperanza radica necesariamente en nuestra condición filial. Esta esperanza es propia de nosotros como hijos de Dios. Son una sola cosa. Y en segundo lugar, el segundo aspecto a resaltar aquí es que esta esperanza radica necesariamente en nuestra condición filial. Es decir, que nosotros necesariamente, por ser hijos de Dios, esperamos en esta realidad eterna que nos espera verdaderamente, concretamente, y que ya podemos vivir, poseer y desear desde ahora, desde esta tierra, ¿no? Sigue San Pablo diciendo en su misma carta a los Romanos en el capítulo 8, a los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Aquí estamos delante de una realidad que también es puntual y que es muy necesaria en nuestra condición filial, en nuestra relación filial con nuestro Padre, y que la filiación divina de los cristianos
está vinculada necesariamente a la fraternidad con Jesús. Nosotros, al parecernos a Jesucristo, reconocemos la imagen ideal que Dios quiere de nosotros, quiere de todos sus hijos. Y por lo tanto, somos capaces de parecer a nuestro Padre como buenos hijos que deseamos ser. Es decir, que necesariamente para ser hijos de Dios en plenitud desde esta tierra, nuestros esfuerzos, nuestra vida, todo nuestro ser tiene que estar configurado con el ser de Cristo, con su imagen, con su vida, con sus afectos, con sus enseñanzas. Necesariamente debemos aprender de Jesucristo a ser buenos hijos de Dios. Y el Padre, que ve su imagen reproducida en nosotros, se complace. Puede complacerse plenamente, como ha manifestado, que se complace al ver a su Hijo. En Él encuentro todas mis complacencias, dijo el Padre de Jesucristo. Y sigue San Pablo diciendo más en adelante, si Dios está de nuestra parte, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todas estas circunstancias vencemos de sobra, gracias al que nos amó. Es una realidad que nuestra condición de pecadores nos ha sumergido, en fin, en las consecuencias del pecado original y ha hecho con que nosotros padezcamos en este valle de lágrimas en que nos encontramos, nuestra condición de limitados, nuestra condición humana. Pero mientras más mostramos y reconocemos ante nuestro Padre nuestra limitación, más gozamos de los beneficios que Él, con sus manos paternales, nos ha prodigado cuando ha enviado a nosotros a Jesucristo. Y seguimos contemplando cómo hace el Padre, todo lo que hace el Padre por nosotros y también nuestra debida respuesta. Y para eso vamos a utilizar otros textos de las Sagradas Escrituras como el primer aspecto a contemplar de todo cuanto hace el Padre para nosotros, sus hijos. Aquí el primer aspecto es el amor mutuo, el amor del Padre que se manifiesta a nosotros y el amor que nosotros al experimentar este amor de Padre, este amor extremado manifestado en la persona de Cristo, le debemos y le tributamos a manera de respuesta. Nuestro Señor, cuando de la última cena ha manifestado a sus discípulos, tal como nos manifiesta el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. Dice nuestro Señor, quien conserva y guarda mis mandamientos, ese sí que me ama. Y a quien me ama, lo amará mi Padre. Lo amaré yo y me manifestaré a él. Esto dice San Juan en el capítulo 14, versículo 21. Y bueno, los discípulos, por el amor humano, por un amor de amistad, se hacían hermanos de Jesús. Al hacerse hermanos de Jesús, se hacían hijos de Dios. Y al hacerse hijos de Dios, gozaban de este amor. Esta realidad se expande a todos nosotros. Nosotros, cuando nos hacemos amigos de Jesucristo, cuando nos unimos a Él y buscamos asemejarnos a sus afectos, asemejarnos a su vida, nos hacemos hijos de Dios plenamente, nos hacemos agradables ante sus ojos. Y al hacernos hijos de Dios, necesariamente gozamos de este amor de Padre, de este amor que Él nos ha manifestado y que nuestro Señor ha manifestado antes de su pasión como una realidad concreta. El que me ama cumple mis mandamientos. A este el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Y las últimas consecuencias de este amor todavía no la vemos porque bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte os ha regenerado para una esperanza viva,
una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada para vosotros en el cielo. Esto nos dice San Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí hay una realidad hermosa que contemplar. Dios en el Antiguo Testamento, en la Antigua Ley, se había hecho conocer como un nombre, un título, que incluso los mismos ancianos, en fin, los hombres de este entonces temían pronunciar este nombre que personalmente el pueblo de Dios temía manifestar, temía pronunciar por la autoridad de Dios misma, ¿no? Y que hoy en día se intuye que sería el término Yahvé. Hoy vemos cómo se cambia, se traslada esta realidad y da lugar a la paternidad de Dios. Ahora el cristiano que goza de la ley de la gracia es llamado a reconocer a Dios como Padre, Padre de Jesucristo y Padre suyo. En el Nuevo Testamento, por lo tanto, en cambio, Dios se presenta y se manifiesta con el nombre de Padre. Quiere Él que el cristiano lo llame y lo reconozca como su Padre. Y la razón es que por su generosa iniciativa nos ha hecho renacer a la vida, a una vida ahora dominada por la esperanza, a una vida ahora que vive plenamente esta realidad de la gracia, ¿no? Que ahora el hombre puede gozar plenamente. Y esta vida ha sido instaurada en el momento de la resurrección de Jesucristo, para no morir más. Es una realidad que se ha sedimentado por la resurrección de Jesucristo. Y es una realidad que ahora cada hombre puede gozar de manera plena. Y el objeto de nuestra esperanza es esa herencia, precisamente esta herencia que nos toca a nosotros como hijos de Dios y que se nos conserva en el cielo. Y muy bien, hablando de esta regeneración, de esta vida nueva que nos da el Padre, comparando con la realidad fisiológica, con la realidad natural del hombre, nosotros naturalmente gozamos de un germen que nos da este principio, este momento en que células se unen y dan vida al hombre de manera natural, de manera fisiológica. Esta realidad natural que nos hace nacer necesariamente corruptibles, es decir, esta realidad natural que siguiendo su curso hasta el fin va a culminar en la muerte fisiológica, en la muerte natural del hombre, no se realiza de esta manera en el plan del Espíritu, en el plan de la gracia. Aquí el germen vital es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios que nos da una vida nueva, pero libre de este principio de corrupción. Es decir, la vida de la gracia ahora es infundida en el hombre por el Espíritu Santo, y lo que hace es conducir el hombre a la vida verdadera, a la vida plena, a la vida de comunión con su Padre. Y este germen es precisamente este germen vital a través del cual el hombre puede gozar de esta vida verdadera, es la palabra. A través de la palabra que, como dice Isaías, permanece para siempre, la palabra de Dios que permanece para siempre. Esta palabra que entra por nuestros oídos, que nos evangeliza, nos hace capaces de ejercer un acto de fe. Este acto de fe hace con que nosotros podamos abrazar la realidad de la gracia en cuanto cristianos y vivir conforme este acto de fe hasta que seamos liberados de esta condición terrena y seamos por fin admitidos a la mansión eterna, que gocemos al fin plenamente de nuestra herencia de hijos de Dios. Y bueno, además de esa realidad de amor mutuo, que es un don primero de nuestro Padre y que exige esta correspondencia de nosotros como hijos, además de esta regeneración, de esta vida nueva que nos da nuestro Padre, también
nuestro Padre, a manera de don, nos conserva y nos promueve esta vida como hijos de Dios. Es decir, nos da todos los dones de que necesitamos para con la identidad de hijos de Dios y para ser fieles. Y ahora nos fijamos en una realidad completamente nueva, ¿no? Nuestro Padre es el que nos atrae y nos conduce a su Hijo. A estos que el Padre atrae, estos acuden a su Hijo y por lo tanto se ven provistos de todo lo que necesitan en este alimento de vida eterna, que para llevar a cabo su misión de hijos de Dios, ¿no? Su identidad plenamente, alimentados ahora por la Eucaristía, gozando de la presencia de Cristo mismo en su ser. Aquí nos encontramos con esta realidad: atraer y acudir. Estos términos se relacionan necesariamente con las virtudes de la fe y de la esperanza. El Padre nos atrae por la fe y nos acude por la esperanza, por medio de este alimento superior que es Cristo mismo sacramentado. Nuestro Señor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, lo que se llama el discurso del pan vivo, Él manifiesta plenamente cómo actúa Él mismo en el sacramento de la Eucaristía en cada uno de nosotros. No fue Moisés, dice Él, quien os dio pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Este es el pan que baja del cielo para quien coma de él y no muera nunca más. Ya estamos viendo, por lo tanto, que este pan es alimento para la vida eterna, para una vida superior, que ya ha sido plantada y que ahora crece hasta sus últimas consecuencias. En fin, que nos alimenta y nos conduce para las realidades eternas, para la realidad del cielo, ¿no? Y es precisamente este pan lo que nos sostiene en la vida de la gracia hasta la resurrección definitiva, ¿no? De nuevo nos encontramos aquí con una iniciativa del Padre. Inicialmente nos encontramos con este amor que parte del Padre y que sale del hombre a manera de respuesta. Nos encontramos aquí con la realidad de la regeneración, el Padre que nos da una vida nueva gratuitamente por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y ahora nos encontramos con esta realidad de un Padre que no solo nos atrae y nos da una vida nueva, sino nos conserva en esta condición de hijos de Dios, puesto que nosotros, por nuestra limitación, por nuestra precariedad, no seríamos capaces de dar un solo paso en dirección hacia Él. No seríamos capaces, como dice el apóstol San Pablo, de pronunciar con mérito la palabra Padre, Abba, Padre. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto dice Jesucristo en el mismo Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Y aquí nos encontramos con la misión de Jesús hacia nosotros en cuanto a alimento, en cuanto a nuestro alimento. Él aquí nos alimenta y nos fortalece para que nosotros seamos capaces de cumplir con la voluntad divina. Nos alimentamos y nos fortalecemos para ser capaces de ser fieles a la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. Partiendo de esta realidad, pasamos al siguiente punto: los cuidados paternales. Saliendo de la realidad de este amor mutuo, de la regeneración y de la conservación de la vida divina en nuestras almas y de nuestra condición filial, nos encontramos aquí con la realidad de los cuidados paternales de Dios hacia nosotros. Al engendrar, el Padre se compromete con la criatura, a la que deberá cuidar, conservar, incluso con desvelos, como hace un padre en el plan natural. El Evangelio de San Juan aquí describe los cuidados que tiene nuestro Padre Dios con cada uno de nosotros. Dice nuestro Señor Jesucristo en la última cena: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Aquí nuestro Señor va listando
a sus discípulos, va haciendo la referencia con esta viña que es su cuerpo, con esta vid que es Él mismo, y nosotros como siendo sarmientos de esta vid, como siendo las ramas de este gran cuerpo místico, los cuidados de nuestro Padre hacia nosotros. Y dice nuestro Señor, si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento, y se secará. Los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os sucederá. Mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y sois mis discípulos. Eso dice nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en los versículos del 1 al 8. Y aquí se da la realidad de nuestro Padre como un labrador que planta la cepa celeste que es su Hijo Jesucristo y, en fin, que nos siembra junto con Él a todos nosotros. Esta cepa el Padre injerta en esta cepa unos sarmientos o deja que estos broten de ella. Después la cultiva, arranca. Esta es la realidad de nuestra vida en cuanto hijos del Padre. El Padre que nos ha dado esta identidad de hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su pasión, ahora se presenta como un Padre que cuida, un Padre que saca de en medio de sus hijos, de este cuerpo místico, todo lo que va en contra de esta nueva realidad, todo lo que va todavía en esta ley mortal y que contradice la ley nueva a que todo cristiano ha abrazado libremente por medio de la fe. El Padre, por lo tanto, cuando poda, cuando arranca, en fin, saca lo malo, cuida de la vid, cuida necesariamente de sus hijos, hace con que estos puedan crecer y puedan asimilarse cada vez más a esta identidad, a esta realidad, que es en suma la vida de su Hijo mismo, la vida de Jesucristo. Hace por lo tanto el Padre, por medio de este cuidado, de esta poda, con que sus hijos sean cada vez más semejantes. Por su gran bondad, cuida de cada uno de nosotros, y la correspondencia de nosotros es que, siendo justo que Él es nuestro Creador, es justo también que reciba de nosotros gloria en todo lo que hagamos. Que en todo lo que nosotros hagamos seamos capaces de asimilarnos a Jesucristo en cada una de nuestras acciones por la mayor gloria de nuestro Padre. Y esto necesariamente hace con que nosotros seamos una sola cosa, una sola familia. Y bueno, entre los cuidados paternales de Dios ocupa en un punto central la educación, con todo lo que nuestro Padre puede mostrar que es de exigente, en fin, pero para el bien del cristiano. El Padre, siendo un buen Padre, también castiga, también reprende, también bien de cada uno de sus hijos. Y esta es una realidad que San Pablo va a comentar en su carta a los hebreos cuando dice: ninguna corrección resulta agradable cuando es aplicada. Frutos de paz y de justicia y de justicia a los adiestrados en ella. Esto lo dice San Pablo en su carta a los hebreos en el capítulo 12, versículos entre el 5 y el 11, ¿no? Lo más notable aquí es que por la corrección llegamos a participar de la vida de santidad. Nuestro Padre corrige para enderezar nuestros pasos en nuestra senda hasta que podamos gozar de la herencia eterna junto con Él. En el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 19, también manifiesta ahí el Espíritu: a los que amo, yo los reprendo y castigo, necesariamente como una función del buen Padre. Como un buen Padre, también a manera de un don, además de esta regeneración, de este cuidado, de esta conservación, de este amor manifestado en la persona de su Hijo, nuestro Padre nos escucha, como lo indica nuestro Señor en la última cena. Lo que pidáis al Padre alegando mi nombre, yo los concederé. Os aseguro que
que lo que pidáis a mi Padre, Él os lo dará en mi nombre. Pues si vosotros, con lo malo que sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará Espíritu Santo a quien os lo pida. El Espíritu Santo es este don primario y es la síntesis de todo lo bueno, de todos los dones que hemos recibido de nuestro Padre. Y el cristiano aquí empieza a responder, gozando del Espíritu Santo, gozando de esta realidad que puede iluminar nuestra conciencia y que nos hace desear esta filiación divina. Ahora el cristiano, el hombre, es llamado a responder. Y su respuesta consiste ante todo en su confianza. El Salmo 29, en el versículo 10, nos enseña, como lo sugiere el profeta David, una respuesta de confianza hacia nuestro Padre. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Aquí se encuentra la realidad de la madurez de la revelación. El hombre ahora se ve llamado a responder en confianza hacia su Padre, aún en medio a la tribulación, aún en medio del dolor, de las pruebas cotidianas, aún en medio de a lo que puede estar sometido el hombre. Aquí el hombre es llamado a responder con confianza, sabiendo que esta realidad de dependencia filial no cambia nunca. El Padre nunca cambiará su proceder. El Padre sigue siendo Padre. El Padre sigue prodigando cada uno de estos dones de manera perenne, ¿no? Y nosotros, conscientes de esta realidad, conscientes de este auxilio perenne, somos llamados a responder ahora con confianza. Y Jesús, provoca en nosotros precisamente este asentimiento de confianza cuando nos ilumina la conciencia en cada uno de sus sermones y nos hace ver, relacionando con realidades sensibles de nuestro día a día, cómo es perenne el auxilio de nuestro Padre, cómo es perenne su amor hacia nosotros, cómo es constante su actuar de Padre, su socorro, en fin, cada uno de estos dones que Él nos da a nosotros, independiente de nuestra pequeñez, independiente de nuestra miseria, y podemos decir más aún, por causa de nuestra miseria, a causa de ella, a causa de nuestra pequeñez que no cambia nunca, y a la que nosotros permanecemos sometidos mientras estemos en esta tierra. Asimismo permanece el auxilio divino hacia nosotros de manera perenne. Nuestro Señor nos lo atestigua, nos lo aclara en uno de sus sermones, en el capítulo 6 del libro de San Mateo. Dice Jesucristo: por eso os recomiendo que no andéis angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida, o por el vestido para cubrir el cuerpo. Y ahí nuestro Señor hace una relación bellísima con elementos de la creación. Las aves del cielo, según Él, que no tienen, no siembran, no cosechan, pero aún así vuestro Padre, nuestro Padre las sostiene plenamente, ¿no? Así como los lirios del campo, que son una hierba que un día están y luego son echadas al fuego. Aún estos elementos que son criaturas, nuestro Padre los sostiene plenamente con su mano providente. ¿Qué no hará vuestro Padre? Nos dice nuestro Señor, en otras palabras, con vosotros que sois sus hijos, que gozan de una dignidad distinta a cada uno de estos elementos de la creación. Aquí tenemos sugerida la espiritualidad de la infancia espiritual. Esta infancia espiritual que no significa infantilismo, que es una realidad completamente distinta a la inmadurez en el plan natural, sino que significa ahora el abandono confiado en las manos de nuestro Padre del cielo. También es llamado el hombre a obedecer ahora, a responder ahora con obediencia. Es llamado el hombre primariamente a responder con su confianza, sabiendo que los dones que su Padre le prodiga diariamente no se acaban nunca, permanecen para siempre.
ahora también el hombre es llamado a obedecer, a responder con obediencia. Y esta es una virtud fundamental en nuestra filiación divina. Tal como, por ejemplo, en la parábola de los hijos que trae San Mateo en el capítulo 21, versículos del 28 al 31, ¿no? Esta parábola en que los hijos de un padre que tiene una viña, ¿no? Uno de ellos, aunque no quisiera trabajar en esta viña, hace el deseo de su padre y le obedece, y el otro, aunque con buenas intenciones, no hace lo que su padre quiere, no hace lo que su padre le acaba de mandar, ¿no? de dar a manera de mandato, ¿no? ¿Quién agrada más a este padre? Necesariamente, puntualmente, el que le obedece, el que le responde con obediencia. Y así también nos manifiesta nuestro Señor cuando en tantos momentos manifiesta que Él mismo ha venido a cumplir la voluntad de su Padre. Siendo Dios uno solo Dios, sabemos que no hay voluntades distintas en Dios. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, que es la voluntad del Espíritu Santo. Qué grande, por lo tanto, son las palabras de Jesucristo, que viene a manifestar y a tornar cada vez más concreta una realidad que es obvia. Su voluntad es una sola con el Padre. Y aún así, Jesucristo recalca esta realidad cuando nos dice: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y nos sigue diciendo a nosotros y nos llama a esta obediencia filial, cuando dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en otros momentos, cuando también manifiesta, si cumplís mis mandamientos, os mantendréis en mi amor. La obediencia confiada ahora no anda con reclamaciones ni anegaciones. Aquí estamos delante de la realidad, de una realidad nueva, de la realidad del hijo que se adhiere a los deseos de su padre, sabiendo que nada se manifiesta, que nada permite el padre, si no es para el bien de sus hijos, si no es para el bien de aquellos que le aman, ¿no? Y sobre esta obediencia sin protestas, ¿no?, está la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 15, cuando dice San Pablo: finalmente seréis hijos de Dios sin falta en medio de una generación perversa y depravada, ante la cual brilláis como estrellas en el mundo. Es decir, aquel que obedece a los mandatos divinos, aquel que se hace uno solo con su ley, con su voluntad, brilla en el mundo entre toda la generación perversa, todos aquellos que todavía se encuentran regidos por la ley de la carne y no por la ley del Espíritu, por esta condición filial. Finalmente está el objeto de la imitación. Nosotros debemos corresponder a los dones prodigados por nuestro Padre, siendo estos, en fin, el amor, la conservación de la vida, la regeneración, ¿no?, la vida nueva que nos da, la conservación de la vida, ¿no? Cada uno de los dones que nuestro Padre nos colma para que seamos capaces de responder como sus hijos. Finalmente nosotros somos llamados a responder con una imitación esta que San Pablo manifiesta en su carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 1. Imitad a Dios como hijos queridos suyos. El hijo debe necesariamente esforzarse por parecerse a su padre. Esto incluso en el plan natural nos hace ver cuántos hijos son en tantos aspectos semejantes a su padre de manera natural, pero también en tantos otros se esfuerzan por identificarse como hijos de este Padre. Así, en el plan de la gracia, nosotros que tanto hemos recibido de manera gratuita de parte de nuestro Padre, como una manifestación generosa de su amor hacia nosotros, es justo y necesario, como nos enseña la liturgia, a rezar,
que manifestemos nuestra gratitud y manifestemos nuestra afiliación a través de la imitación. Y bien, esta imitación que nuestro Señor nos manifiesta, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 del libro de San Mateo, nuestro Señor nos manifiesta entre tantas cosas, entre tantos mandatos que nos da a nosotros esta gran sentencia: ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Aunque esta realidad sea, en fin, inalcanzable para nosotros, la perfección de Dios, nosotros en condición de criatura nunca seríamos capaces de alcanzarla, pero a esto todo nuestro actuar debe apuntar. Y bueno, nuestra imitación a nuestro Padre es necesariamente la imitación del Hijo, de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Es la adopción a través de la fraternidad con Jesucristo, este transformarse, este transfigurarse en Él, transfigurarnos en su imagen, ¿no? Aquí nosotros contemplamos a Jesucristo como este hermano mayor y con esta posibilidad, en fin, como esta posibilidad de asemejarnos a nuestro Padre. Por lo que el Padre mismo ha manifestado de la persona de Cristo: en Él me complazco, escuchadlo, ¿no? Nosotros, cuando nos asimilamos a nuestro Señor en sus afectos, en su vida, en fin, nos asimilamos a este ideal de imitación que ha sido un mandato de Jesucristo para nosotros. Y bien, en este punto llegamos a una realidad en esta realidad de la filiación divina, llegamos a un punto principal que es la fraternidad. La unidad de la iglesia se cifra necesariamente en esta fraternidad, en una relación de nosotros en cuanto hermanos los unos de los otros. Esto lo manifiesta perfectamente San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y dice el texto bíblico: uno es el cuerpo, uno el espíritu, como es una la esperanza a la que habéis sido llamados. Uno el Señor, una la fe, uno el bautismo, uno Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Aquí vemos que la paternidad de Dios eleva el hombre a un nivel de familia. Somos ahora llamados a ser familia de Dios y por lo tanto hermanos los unos de los otros, contando con nuestro hermano mayor, que es la cabeza de esta familia, que es Jesucristo mismo, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de la fraternidad, la filiación del Hijo como revelador del Padre en la tierra y de cuya paternidad nos sigue nuestra fraternidad. Y bien, esta filiación y, en fin, el hecho de que nosotros por esta nueva regeneración somos ahora partícipes de esta familia divina, esto lo manifiesta San Juan en su carta, en su primera carta, en los primeros versículos. Dice el apóstol: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, es nuestro tema, la palabra de la vida. La vida se manifestó, la vimos y damos testimonio, y os anunciamos que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado a nosotros, ¿no? Y bueno, aquí se habla de una realidad completamente nueva, que es la familia divina, la familia en que nosotros somos insertados por la fe en Cristo. Y es permanecer en esta familia tiene ciertas exigencias, ¿no? La primera es purificarse, limpiarse, ¿no? Y esto por medio de la reconciliación y de la confesión de cada una de nuestras faltas, de nuestras manchas, ¿no? En fin, el Hijo de Dios es el limpio plenamente, este Cordero sin mancha. Si nosotros somos llamados a permanecer unidos a Él y a ser parte de esta familia, asemejándonos a Él, debemos por lo tanto luchar por permanecer limpios como Él,
a permanecer ahora lejos de todo lo que nos somete la ley de la carne, para corresponder a esta ley de la gracia, confesando nuestras culpas, confesando nuestro pecado, ¿no? Y bueno, caminar en la luz, que es también algo que San Juan aquí en esta carta, en su primera carta, nos manifiesta como uno de los elementos componentes de esta nueva realidad de hijos de Dios, de hermanos los unos de los otros. Caminar en la luz significa, ante todo, no andar, en la realidad antigua, no andar entre disimulos, no engañarnos, no intentar engañarnos, y proceder ante todo con transparencia y caridad. Aquí somos llamados a corresponder en cada uno de nuestros gestos, en cada cosa de nuestro actuar ahora, como hijos de la luz, como aquellos que caminan conforme a Jesucristo, ¿no? Y tras esta purificación viene el cumplimiento de los mandamientos. Nosotros somos llamados a esta familia divina. Para corresponder plenamente a esta familia, somos llamados a dejar todo aquello que va en contra de esta imitación, de esta asimilación con Jesucristo y de esta unidad que es la familia divina. Y ahora somos llamados a caminar en una misma senda. Y en este compromiso de caminar por esta misma senda, de cumplir con estos mandamientos, ahí manifestamos que conocemos al Padre. Conocer al Padre es también reconocerlo como tal. Y así como en el plan natural, el Hijo reconoce la autoridad de su Padre sobre él, obedeciéndolo, también en el plan espiritual, en el plan de la gracia, nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre cuando le obedecemos plenamente. Y quien quiera vivir como hijo de Dios debe imitar al Hijo por excelencia, que es Jesucristo, quien cumplió plenamente la voluntad de su Padre. Y ahora estos mandamientos, estas leyes, no son ya cosas, exteriores, como manifestaciones exteriores que la ley antigua prescribía para cada uno de los hombres. Ahora nosotros somos llamados a abrazar una ley nueva por el amor. Estos mandatos son recibidos con amor, como en la vida de familia. Son compromisos que cada uno ahora es llamado a asumir por amor a Dios, por amor a su Padre, y ahora conforme a esa realidad de hijos suyos, ¿no? Y aquí sigue en la primera carta el apóstol San Juan, en el capítulo 2, sigue manifestándonos los aspectos fundamentales de nuestra fraternidad, de nuestra relación entre hermanos, hijos del Padre de los cielos, cuando dice: no améis el mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Cuanto hay en el mundo, la codicia sensual, la codicia de lo que se ve, el jactarse de la buena vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus codicias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece por siempre. Aquí el apóstol nos trae el término mundo, que aquí es todo lo que se opone a los designios de Dios. Con la palabra mundo, San Juan nos trae a tona, nos manifiesta todo aquello que es contrario a la ley divina y a lo que nosotros somos llamados a obedecer en cuanto a sus hijos. Es todo un sistema opuesto de valores: la codicia egoísta de poseer y disfrutar, los valores incompatibles con el amor fraterno, porque encierran el hombre en sí mismo. Y como sabemos, esta es una realidad de familia. Como cuando somos llamados a ser hijos de Dios, somos llamados a poseer, a participar más bien de un cuerpo. Somos miembros de un solo cuerpo y por lo tanto, como verdaderos hijos de Dios, no podemos admitir aquello que nos aísla, que nos separa de esta realidad. Y donde reina la codicia, no reina nuestro Padre. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 24. Y aún en la primera carta del apóstol San Juan, ahora en el capítulo 3,
y los primeros versículos, él aquí expone lo que es ser hijos de Dios en sus exigencias y consecuencias. Estamos aquí todavía en el plan de la respuesta del hombre ante cada uno de los dones prodigados por nuestro Padre de los cielos. Y bueno, manifiesta aquí San Juan: ved qué grande amor nos ha mostrado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios, y lo somos en realidad. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Nos consta que cuando aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Nadie que sea hijo de Dios comete pecado, pues conserva su semilla y no puede pecar, porque ha sido engendrado por Dios. En esto se distingue quien es hijo de Dios y quien lo es del diablo. Quien no practica la justicia ni ama a su hermano no procede de Dios. Aquí los que creen son, en fin, capaces de ser hijos de Dios y por lo tanto son de la familia, componen parte de este cuerpo místico. Este cuerpo exige ahora del hombre unidad de familia, ¿no? Somos llamados ahora a unirnos en un solo ideal. El hombre es llamado a caminar en los mandamientos de Dios como correspondencia y como elemento fundamental para permanecer en esta familia, la unidad. Y en fin, ahora llegamos en un punto crucial de nuestra realidad como hijos de Dios, que es lo que llama San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, la meditación que nos invita a alcanzar amor. Y nada más es que contemplar el amor de nuestro Padre como un don primero para cada uno de nosotros. Dice el apóstol San Juan: queridos, amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para expiar nuestros pecados. Esto lo manifiesta San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, y esta es una de las realidades más asombrosas de la nueva ley y de la revelación. Dios es amor, el amor es su esencia misma. Y sigue San Juan diciendo que en esta realidad del que ha gozado plenamente de Dios, del que ha experimentado el amor de Dios y que por lo tanto no tiene por qué guardar el temor servil de la condición de esclavos. Dice San Juan: en el amor no cabe el temor, antes bien el amor desaloja el temor, pues el temor se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Entre todos los predicados posibles, entre todos los atributos de nuestro Padre, ante todos los nombres que la ciencia, la teología, la filosofía han podido dar a Dios, como un motor inmueble, como una causa incausada, en fin, antes que todos los atributos de Dios hay que resaltar su esencia misma. Dios es amor. Ese es el misterio más penetrante de la realidad del cristiano. Dios es amor y este amor es totalmente para nosotros, sus hijos. Y nuestro Padre Dios manifiesta su amor y da pruebas de su amor hacia nosotros. Dice San Ignacio de Loyola que el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar al amante, el amante al amado, lo que tiene y de lo que
tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al amante. Es decir, es una relación, es una comunicación de bienes. El que ama da de sí mismo al otro. Y el amado ahora es llamado, es invitado a una respuesta de amor. El hombre, todo lo que tiene, es dado por su Padre. Nuestro Padre es el grande iniciador, es el grande propiciador de esta relación filial. Él nos da los dones a través de los cuales nosotros, como hijos tan pequeños, somos capaces de manifestarle que le amamos. Y bueno, esta realidad de lo que tiene o puede, cifrada de nuestra relación de hijos de nuestro Padre, consiste precisamente en el Espíritu Santo. Nuestro Padre nos hace partícipes de su Espíritu. Él, como amante del hombre, como amante de su criatura, hace con que nosotros podamos gozar de su mismo Espíritu, que es el Espíritu de amor, el cual, infundido en nosotros, nos capacita para amar y nos ilumina la conciencia para reconocer la presencia de nuestro Padre en nosotros. Y ante el amor del Padre hay que responder con nuestro amor a Dios y a los demás. El primer mandamiento, el principal de todos, el que nuestro Señor ha hecho vida en sí, el mandamiento que ha recalcado en cada una de sus acciones, en sus sermones, en su vida misma, es el que nosotros somos llamados ahora a adoptar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como una sola realidad, un solo amor que se manifiesta de igual manera a Dios nuestro Padre, así como a nuestros hermanos. Esta es la relación que nosotros somos llamados ahora a entablar con nuestro Padre. Una relación que es ante todo respuesta, ante todo correspondencia a un amor que se nos ha manifestado por primero. Pidamos, por lo tanto, a nuestra Madre Santísima, ella que ha cumplido la ley entera, se puede decir, ella que con su Hijo Jesucristo ha vivido plenamente en esta realidad filial, ella que nos enseña a vivir plenamente unidos a la voluntad de nuestro Padre. Pidamos a nuestra Madre de los cielos que nos forme como su Hijo, nos forme en su vientre y nos capacite, nos comunique este espíritu de que ella goza plenamente para hacer todo lo que nosotros somos llamados a hacer y sobre todo a gozar verdaderamente de todo lo que somos llamados a gozar, de esta realidad que somos llamados ahora a vivir y a gozar como verdaderos hijos de Dios que somos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.